Ok, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer una cadena de color naranja porque vamos a hacer... primero. Vamos a hacer el cuello como las solapitas, como... No, hombreras, perdónenme. El nombre es sombreras. Van a hacer unas sombreras de aquí a acá. Entonces, vamos a hacer esto. Voy a hacer un anillo mágico o 3 cadenas. En la primera cadena, bueno, en la última cadena, voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos altos. Vean. ¿Ok? Son 6 puntos altos. Dejo un poco de estambre para coserla. Remato y hago otra igual. Miren. Y va a ir cosida aquí. Pero vamos a tejer en color amarillo. Voy a poner en color amarillo lo mismo que hice aquí. Vamos a hacer una orejita. Jalo fuerte y vean. Ay, perdón. Entonces, agarro donde empecé las cadenas. Ahí está. Aquí, en este punto. Y voy a hacer esto. Voy a hacer un punto y jalo. Un punto bajo y jalo. Y así todos los 6 puntos. Vamos a tratar de que queden apretaditos, 2 puntos en cada punto para que se vea bonito. Entonces, hago 2 puntos en cada punto. Vuelvo a jalar. Y vean. Vean. Hago 2. Aquí otros. Ahí está. Y en el último punto, 2 puntos. Y entonces, ya al último, voy a cortar. Hago otra igual para el otro lado. Y aquí puedo hacer un amarre. Pero háganlo con cuidado porque si le jalan, se va a desbaratar este último. Vean. Y entonces hago el amarre. Pero sin jalar fuerte. Y ya quedó. Luego lo vamos a coser aquí, en el hombro. Pero hago la otra y regreso. Ok, miren, ya las cosí. Entonces quedan así. Ok, las van a coser por la parte de aquí arriba y miren. Ya quedó. Las cosen las dos y ya quedó. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una cadena de... ¿Cuánto será? Necesito que rodee todo esto. Miren, desde aquí
hasta acá, todo esto alrededor del abriguito, hasta este lado y aquí. Entonces, no sé exactamente cuánto porque ustedes tienen un pulso diferente al mío. Entonces, lo que les puedo sugerir es que hagan una cadena muy larga, como de 100 puntos. Entonces, para ir pegando con silicón frío aquí. Y va a ir toda la orilla pegada aquí. Y entonces, no la van a pegar ahorita. O bueno, vamos a hacer esto primero. Yo tengo otro estambre igual a este. Voy a cortar para hacer primero la botonadura que está aquí. Ahí está. Entonces, vamos a ensartar. Ok, así. Hago el nudo y voy a hacer esto. De aquí a acá voy a hacer 2 y 2, 4 puntos. Voy a hacer esto, escondo esto y ok, aquí subo a esta parte. Lo hago un poquito más largo. Luego veo que pasé 2 puntos, entonces aquí hago 2 puntos, más o menos. Luego subo. Y luego vuelvo a subir. Y este lo hago más corto. Y aquí voy a hacer esto. Voy a rematar. Ahí está. Ay, 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 ay. Ok. Y voy a clavar y lo mando a otro lado. Ahí está. ¿Ya vieron? Entonces, los botones los voy a hacer con Shakira. Y o con este tipo de botón. Ah, miren. Ay, no, no tengo. Bueno, voy a buscar unos que sean en dorado y los voy a poner aquí. Porque en este tipo no quedan. Necesito que sean dorados. Los hago la cadena y regreso. Ok, vean. Ya le puse el adornito aquí. Pegué toda la cadenita alrededor de la ropita. Le pegué botones. Bueno, no son botones como tal, son como chaquiras doradas. Y vean, pegué todo con silicón frío. Y estas cadenitas de aquí, esas hacen una cadena y la giran 2 veces y la cosen. Es todo lo que hice. Entonces, ahora vamos a hacer el cabello del muñeco. Ok, ahora vamos a hacer el cabellito y lo voy a hacer en color café oscuro porque creo que no tienen el cabello negro. O sea, a ver, veamos. Voy a hacer un anillo mágico o 2 cadenas. En la segunda cadena voy a hacer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6.
y cierro la vuelta. Subo con una cadena y hago 6 aumentos, uno en cada punto, y me va a dar un total de 12 puntos. ¿Sale? Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 3 voy a hacer un punto, un aumento. Un punto, un aumento 6 veces y me va a dar un total de 18 puntos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 4 voy a hacer 2 puntos bajos, un aumento. 2 puntos bajos, un aumento 6 veces y me va a dar un total de 24 puntos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 5 voy a hacer 3 puntos bajos, un aumento. Cada vuelta la subo con una cadena, ¿sale? 3 puntos bajos, un aumento, 6 veces y me va a dar un total de 30 puntos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 6 voy a hacer 4 puntos bajos, 1, 2, 3, 4 y un aumento. 4 puntos bajos, un aumento 6 veces y me da un total de 36 puntos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 7 voy a hacer 5 puntos bajos, 2, 3, 4, 5 y un aumento. 5 puntos bajos, un aumento, 6 veces y me da un total de 42 puntos. 3, 4, 5 y el aumento. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 8 voy a hacer 3 puntos bajos, un aumento. Estoy moviendo los aumentos. Luego, 6 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 6 y un aumento. 6 puntos bajos, un aumento 5 veces. Y como empecé con 3 puntos bajos, termino con 3 puntos bajos para completar el bloque de 6 puntos bajos. Y nos va a dar un total de 48 puntos. Los tejo y regreso. Ok, de la vuelta 9 a la 12 vamos a tejer punto por punto, ¿sale? Lo tejo y regreso de la 9 a la 12. Ok, vamos a hacer 3 vueltas más y regreso. Entonces ya serían 15 vueltas, ¿sí? Entonces hago 3 vueltas más y regreso. Ok, vamos a rematar. Ya terminé la vuelta 15, pero vamos a hacer esto. Voy a hacer una orejita. Otra vez, ya saben, hago la cadena y detengo las 2 puntas. Entonces, vamos a hacer esto. Vamos a calcular la mitad. Ay, la mitad aquí. Entonces, voy a hacer, agarro la mitad y voy a hacer aquí. 1, 2, 3, 4 cadenas. Y voy a tejer en la segunda cadena un punto bajo. Y así hago 3 puntos bajos, en uno por cada punto. ¿Ok? ¿Saben qué? Voy a hacer una cadena más. Lo vi muy corto. Entonces hago una cadena más. Y ahora sí hago 4 puntos bajos. ¿Ok? Ajá, exacto. Ay, espérenme.
Luego, aquí en el siguiente punto, hago un punto deslizado. Luego, hago 1, 2, 3 cadenas y ahí mismo pongo un punto bajo. Luego, en la siguiente hago lo mismo, 3 cadenas y ahí mismo un punto bajo. Quedan como curvitas, miren. Después hago 1, 2, 3 y 4. 5 cadenas y en la segunda cadena hago un punto bajo. O sea que hago 4 puntos bajos, uno en cada cadena. 2, 3 y 4. Ahí está. 1, 2, 3, 4. Y aquí hago en el siguiente punto un punto bajo. Ya quedó. Y entonces hago 1, 2, 3, 4 puntos deslizados. Y hago 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y otra vez. ¿Sí? Hago 4 puntos bajos. Y en el siguiente punto hago un punto deslizado. Voy a rematar. Y acá hago otra orejita. Ahí está. Y hago 1, 2, 3, 4. En el sexto hoyito voy a hacer, lo clavo. Y hago 1, 2, 3, 4, 5. 5 cadenas y hago 4 puntos bajos. Uno en cada punto, empezando por la segunda cadena. ¿Ok? Y jalo al quinto lugar y hago el punto deslizado. Entonces, corto y remato. Estos hilitos no importan porque van a ir acá adentro. Van metidos, escondidos y vamos a pegar. Entonces, ya quedó el flequito y las dos, como patillas. Miren. Ahí está. Ahí va. ¿Sí? Si las quieren mover las patillas, las pueden mover. ¿Ok? Yo les voy a dejar así y entonces vamos a pegar con silicón frío el pelito y regreso. ¿Ok? Bien. Ok, pegué los lentes, pegué los ojitos. Y entonces aquí voy a hacer en estas dos tiritas que queda aquí de entre los lentes, es la nariz. Ya saben, hago dos hileritas y de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, pero todo hacia el mismo lado, hago la nariz. Entonces, una vez que ya la haya hecho, voy a rematar. Ahí está. Y lo clavo y lo saco para otro lado. Ahí está. Ahora, vamos a hacer el bigote.
El bigote lo voy a coser y lo voy a poner del mismo tono en que puse el cabello. Ya casi lo terminamos. A ver. Ya falta menos. Y ok. Hago el nudo. Y voy a hacerlo de aquí a acá. Entonces, hago esto. Todo esto es al tanteo. O sea, yo le voy tanteando. Ustedes también vayan tanteando. A ver. Ahí está. Ahí. Entonces, 2 hileras. Ahí está. Y de aquí a acá son 4. Ahí está. Son 4. Ahí está. 2, 4. Y bajo. 2 hileras. ¿Ok? Y ya quedó. Muy bien. Y lo saco por otro lado. Bueno, vamos a rematar. Ahí está. Clavo y lo saco por otro lado. Ahí está. Entonces corto. Esta parte es así. Y ya quedó. Ok, vean, ya quedó ahora sí. Ya quedó este Paul no, John Lennon. Yo sé que igual y no se parece mucho, pero traté de sacarlo lo mejor posible. Estos van así. Mañana hago a Ringo o a George. Espero les haya gustado mi tutorial. Si no estás suscrito, te invito a que te suscribas. Si te gustó mi tutorial, regálame un like, comparte y suscríbete. Dale a la campanita para que te avise cada vez que subo un tutorial. Nos vemos en el siguiente tutorial.